Días con todos los presentes. Nosotros somos el grupo número 3, el cual está conformado por Alison Barrera, Christopher Morales, Julio Flores y quien les habla, Sheila Hurtado. Somos estudiantes de Psicología Clínica de la Universidad Católica de Cuenca. A continuación estamos con el psicólogo Oscar Alvear, al cual le vamos a realizar una serie de preguntas sobre la evaluación psicológica. ¿Cómo están, chicas? Muchas gracias por haberme considerado para su trabajo y estoy presto para compartirles un poco de mis experiencias y de lo que he podido aprender en este tiempo. Yo también estudié en la Universidad Católica de Cuenca y bueno, estoy presto para las preguntas que tengan que hacer. Ok, como primera pregunta tenemos, como profesional, ¿qué modelo o escuela psicológica has escogido para fundamentar su trabajo? Bueno, sobre todo en mis experiencias, ¿no? En procesos terapéuticos con pacientes, me he guiado por el modelo cognitivo-conductual, ya que es un modelo práctico y que está enfocado directo hacia la sintomatología que presenta el paciente. Entonces se pueden lograr cambios muy rápidos y avanzar en la psicoterapia rápido con este modelo. Por esa razón es que la mayoría de técnicas que uso son de este modelo. Ya. ¿Podría detallar cómo es su proceso de evaluación psicológica, empezando por la primera recogida de información? Claro, sobre todo cuando llega un paciente nuevo, empiezas haciendo una entrevista, ¿no? Una entrevista psicológica, en donde le preguntas datos de afiliación del paciente, quién es, sus nombres, edad, estado civil, y pasas a indagar un poco sobre la historia psicobiográfica de la persona, en donde pide sucesos importantes desde la infancia del paciente, cómo se ha ido desarrollando su ciclo vital a lo largo de todas las etapas del desarrollo. Es importante tomar información de situaciones límite que haya tenido la persona, traumas, situaciones difíciles, y posterior a esto, en esto también puedes tomar ciertos datos sobre síntomas que presenta el paciente para poder llegar a un diagnóstico. Es importante también en las primeras sesiones, en la primera sesión, sobre todo aplicar test como el mini mental, el test de depresión de Beck y el de ansiedad de Hamilton, para poder ir haciendo un bosquejo de lo que necesita el paciente. ¿Qué instrumentos utilizas para elaborar o confirmar su hipótesis diagnóstica? Instrumentos, puedes utilizar varios. Puedes utilizar, si sospechas depresión, ya lo dije, el test de Beck, ansiedad, el test de Hamilton. Puedes utilizar test proyectivos o test de personalidad. Por ejemplo, hay personas que tienen un trastorno de la personalidad, utilizas el MCMI, el test de Milon, muchos rasgos de personalidad de la persona te desprende la persona bajo la lluvia. Depende de cada persona. Obvio, si necesitas confirmar adicciones, vas a aplicar test de adicciones. ¿Usted como profesional prefiere los test proyectivos o los test psicométricos? Creo que son útiles ambos y depende de nuevo de cada persona. Pero para mí, en mi experiencia personal, los test proyectivos te desprenden o sacan a la luz muchas cosas que a veces el paciente no quiere contar o que trata de falsear. Si hay preguntas en test psicométricos que el paciente quiera falsear, es fácil para él responder de otra manera o llevar o mostrar una imagen de él distinta en estos test. Pero en los test proyectivos el paciente no puede hacer esto. Es muy difícil que la persona trate de falsear estos test.
Entonces, me parecen muy interesantes los test proyectivos. ¿Con qué método o herramienta contrasta los resultados obtenidos en un test para realizar un diagnóstico oficial? Sobre todo con la entrevista psicológica. Tú en la entrevista psicológica tienes que hacerte una idea, tener un buen ojo clínico también de lo que puede estar pasando con la persona que llega. Y los test, ya sean proyectivos o test psicométricos, te sirven solo para comprobar lo que tú ya de alguna manera llegaste a interpretar en tu entrevista psicológica. Entonces los test proyectivos y psicométricos pueden ser un complemento o algo que te sirva para comprobar lo que tú ya de alguna manera llegaste en la entrevista psicológica. Cuando usted elabora un informe psicológico, ¿qué puntos considera importante incluir? Bueno, es importante en el informe también incluir obviamente los datos personales de la persona que llega, incluir un poco de la psicobiografía de la persona. Es importante incluir qué test se le aplicó, el por qué se le aplicó los test, los resultados de los test y a las conclusiones a las que se llegó a través de estos resultados. Es importante también incluir conclusiones acerca de una mirada general de la persona que llega. Y por último, es también importante poner recomendaciones sobre qué podríamos trabajar o qué se recomendaría para esta persona. ¿Existen algunas situaciones en las que usted considere pertinente evitar comunicar los resultados al paciente? Y si es así, ¿en qué caso sería? Creo que el paciente tiene el total derecho a saber qué es lo que le aqueja, o sea, de qué está sufriendo. Pero es importante no centrarnos tanto en qué tiene este paciente, porque podemos caer en la etiqueta, podemos caer en etiquetar a esta persona y que él mismo se autoimponga una etiqueta, él mismo se autoimponga una etiqueta de depresivo, una etiqueta de ansioso. Entonces en muchos casos no nos vamos a centrar tanto en etiquetarle, sino más bien en lo que se puede hacer en qué podemos trabajar con esta persona. ¿En qué casos considera usted que un paciente busca únicamente una evaluación y no un tratamiento? Bueno, hay casos donde las personas necesitan una evaluación para acceder a un trabajo, para acceder a algún tipo de prácticas. En estos casos la persona no va por un tratamiento, sino por una evaluación general psicológica. Pero considero que toda persona tiene que hacer un proceso psicoterapéutico independientemente de que si en ese momento se encuentra mal o no. Es sano para todos ir a un encuentro psicoterapéutico. ¿Usted considera que hay algún tipo de pacientes que no son elegibles para la intervención psicológica? Sí, hay pacientes con los que aplicar psicoterapia puede ser muy poco beneficioso. Estos son los pacientes que se encuentran, por ejemplo, en un grado psicótico muy alto y en los que si tú quieres intervenir no puedes lograr mucho, ya que estos pacientes no están en la realidad. Entonces lo que tienes que hacer es esperar que el paciente se estabilice con la medicación y una vez estable y cuando el paciente vuelva a la realidad vas a poder intervenir. Antes no. Ya. Muchísimas gracias por ayudarnos respondiendo estas preguntas. Gracias a ustedes.